de México. Y bueno, está el tema de lo que dio a conocer el INEGI, esta encuesta nacional sobre la percepción en los hogares, lo que ganamos y lo que gastamos. Y hay un estudio precisamente del Instituto Mexicano para la Competitividad de cuánto ganamos y en qué estamos gastando los mexicanos, sobre la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Es, digamos que desmenuza esta publicación del INEGI y nos da pues una manera más digerible de poder entender todo esto. Vamos a platicar con Fernanda García, es directora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, precisamente sobre este tema, los ingresos y gastos de los mexicanos. Fernanda, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien, gracias. Viviendo estudio que ustedes están haciendo de una manera pues bastante entendible, digamos, de cómo ver estos números. Pues llaman la atención muchas cosas. No sé por dónde te gustaría empezar. Pues empezar por las buenas noticias. En México aumentó tanto el ingreso como el gasto en los hogares. El ingreso de un hogar en promedio alcanzó 77,864 pesos en el trimestre. Esto es un aumento de casi 11% con respecto a la última edición. Hay que recordar que la ENIG se mide cada 2 años, entonces estamos hablando con respecto a 2022. Y en cuanto al gasto, también vimos un crecimiento donde el gasto de los hogares en promedio fue de 47,674 pesos en promedio al trimestre y fue de un aumento de 8% con respecto a 2022. Y Oye, esto sin duda, ¿no? Es ah, una buena noticia para las familias. pero deteniéndome un poco aquí, entonces estamos hablando de un ahorro o cómo se debe interpretar esto, de 30,000 pesos al trimestre en promedio por hogar o qué pasaría con los 30,000. Sí, eso no se reporta como gasto y eso pues podría darse, sí, de acuerdo contigo, en una forma de ahorro para las familias. Aunque debe de estar muy, muy disparejo, ¿no? En cuanto a las clases sociales. No sé, me imagino que no ahorra en la misma proporción el decil uno, que es el de menor ingreso, comparado con el decil 10, ¿no? Así es, justo hay una desigualdad profunda en el país donde los hogares de mayor ingreso ganan o tienen un ingreso 14 veces mayor a los del primer decil, que son los hogares de menor ingreso, ¿no? Si nosotros formáramos a todos los hogares del país y lo partiéramos en 10 partes iguales, eso es lo que vemos, ¿no? Como el 10% de los hogares de mayor ingreso, que son el decil 10, tienen un ingreso trimestral de 236,095 pesos y los del primer decil tienen un ingreso de menos de 17,000 pesos al trimestre, ¿no? Es una diferencia enorme, pero cabe decir que se ha venido reduciendo en los últimos años. Ahorita estamos hablando que los de mayor ingreso ganan 14 veces más, pero esta diferencia ha alcanzado a ser de hasta 20 veces más entre los de mayor y menor ingreso. Sí, bueno, se está, digamos que reduciendo de alguna manera la brecha de desigualdad, pero por supuesto, pues sigue habiendo una gran desigualdad en el país, ¿no? Y bueno, ¿qué tanto tiene que ver, por ejemplo, el aumento del salario mínimo con este aumento en el ingreso de los hogares? Es una gran pregunta y lo que vemos es que el salario mínimo realmente impacta a los hogares de menor ingreso, ¿no? Que son los que tienden a recibir este nivel de salario. Y entonces cuando vemos de nuevo a los hogares con menores ingresos, el ingreso aumentó hasta 36% en comparación con la edición anterior. Y ese incremento tan alto tiene que ver con el impacto del salario mínimo. En todos los deciles se ve un aumento en menor proporción, menos en el último decil, donde incluso se redujo entre las dos ediciones, pero porque alguien que está en el decil 10 es O sea, los que pues más ganan, ¿no? indiferente, ¿no? Los que más Ajá, los perciben, que ¿no? más ganan. Ajá. Es indiferente el tema del salario mínimo porque el sueldo que reciben ya es mayor a este. Sí, vemos que se redujo en 8% para ellos, ¿verdad? El ingreso. Así es. Y bueno, y si comparamos, digamos, el aspecto de ingresos laborales con el de las llamadas transferencias por programas sociales,
y otro tipo de transferencias. ¿Cómo está, digamos, el rubro? Sí, pues el ingreso a los hogares se compone principalmente de cuatro rubros. 66% del ingreso es laboral, ¿no? Ya sea tienes tu propio negocio, eres colaborador de alguna compañía, demás, ¿no? Alguien por hacer un trabajo te paga parte del ingreso total que Perdón, reciben los ahí entra lo hogares. informal, la economía informal. Entra así, formal o informal, se cuenta ahí, trabajo independiente, subordinado, cualquier tipo de trabajo entra en esa proporción, ¿no? sesenta Entonces, si y tres por tuvieras ciento, ¿verdad? Me dijiste. 66, 66%. Ajá. sí, entonces si un hogar recibe 100 pesos, 66 pesos son ingreso por trabajo, Ujú. que es la principal composición del ingreso en los hogares. Después, el segundo componente mayor peso son las transferencias, que es 18%. Y las transferencias incluyen pues diferentes fuentes de ingreso. Puede ser desde una remesa, un donativo, una beca, un programa social del gobierno, cuando recibes la pensión, ¿no? Cuando alguien ya se jubila, todo eso se junta y la categoría se llama transferencias y es 18%. Y luego hay otra parte del componente que es la estimación de alquiler de la vivienda, que eso se cuenta dentro del ingreso y a lo que se refiere es tu, tu casa, sea rentada o sea propia, tiene un valor y eso se suma a ese componente. Y por último, 5% es renta de la propiedad, ¿no? Las personas que tienen una propiedad la rentan y por lo tanto reciben un ingreso a cambio. Entonces, realmente, ¿no? Podríamos hablar que tenemos el ingreso laboral y los otros tres que son no laborales, pero representan un ingreso importante también para las familias. Y bueno, de este 10.6% de incremento, digamos, estamos hablando de algo, ¿es incremento real o habría que disminuirle o descontarle el factor de la inflación? Es real, ya se descuenta el factor de la inflación y la buena noticia es que vemos en las últimas 5 ediciones de esta encuesta cómo venía el ingreso decreciendo, precisamente el punto más bajo es en el 2020 por toda la crisis sanitaria, se recupera en 2022, ¿no? Que era de esperarse, pero la gran pregunta para este año era, ¿se va a sostener ese crecimiento? Nos vamos a quedar en el mismo nivel y vemos cómo crece en 10.6%, entonces vemos ya cómo se revierte esta tendencia y vemos 2 ediciones consecutivas con un aumento en el ingreso para los hogares. Muy bien, ya hablamos de lo bueno, pero hablabas de que no hay cosas también del lado negativo. Me imagino, no sé si estarás hablando de la disparidad en cuanto por género, de las percepciones, Sí, por regiones, no sé. sí, pues vemos que las brechas persisten. Como ya lo comentábamos, ¿no? La primera brecha sin duda es los hogares de menor ingreso y mayor ingreso, pero hay otro tipo de desigualdades que nos permite analizar esta encuesta que tiene que ver con los estados. Tenemos, por ejemplo, los estados con mayor ingreso son Nuevo León, Ciudad de México, Baja California Sur y Baja California. En esos 4 estados, el ingreso trimestral promedio por hogar supera los 100,000 pesos. En contraste, tenemos estados, por ejemplo, como Guerrero y Chiapas, donde el ingreso trimestral promedio no alcanza siquiera los 50,000 pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando que los hogares en Nuevo León pueden percibir un ingreso hasta 3 veces mayor al de un hogar en Chiapas, ¿no? Y eso en consecuencia pues tiene repercusiones en la capacidad de gasto, el poder adquisitivo y demás de las familias. Y otra brecha importante es la de la que existe entre hombres y mujeres que
las mujeres en México tienden a recibir 34% menos ingresos que los hombres. Entonces, eso es una diferencia, ¿no? Abismal. Si un hombre recibe 100 pesos, una mujer está ganando 66. Pero no solamente eso, no ha cambiado prácticamente en las últimas 2 ediciones. Estamos en el mismo nivel que 2020 y ahí pues todavía es un reto importante que atender. Pues sí, como dices, hay buenas noticias, hay avances en la reducción de esa brecha a nivel nacional, digamos, de la disparidad, pero también hay retos que todavía no se cumplen y siguen siendo un lastre para pues nuestro desarrollo nacional. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio, saludos.